Si existe una historia que marcó el mundo del terror y que, hasta hoy, genera debates acalorados sobre qué es real o no, esa historia es la de la casa ubicada en Ocean Avenue, en Amityville. Una residencia que, a primera vista, parecía completamente normal, pero que, en realidad, escondía secretos sombríos e inimaginables. A principios de los años 1970, esta casa se volvió conocida nacionalmente debido a una serie de eventos aterradores que mezclaban tragedia, miedo y actividades sobrenaturales. Era como si las paredes de esta casa llevaran algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver, algo que trascendía el mundo físico y entraba en el territorio de lo desconocido. Antes de hablar sobre la familia que huyó de esta casa, debemos retroceder un poco en el tiempo para entender todo lo que sucedió allí. Pocos días antes de que esta familia se mudara, un crimen brutal ocurrió dentro de esas paredes, un evento que conmocionó profundamente a la vecindad y dejó cicatrices que nunca serían borradas. Un hombre llamado Ronald DeFeo Jr., que vivía con su familia en esa misma casa, cometió una masacre terrible. Asesinó a sus padres, hermanos y hermana mientras dormían. Lo más aterrador de todo es que alegó haber escuchado voces que lo guiaron a cometer ese acto horrible. Esto ya sería suficiente para hacer que la casa fuera siniestra, pero estaba lejos de ser el final de la historia. Meses después de este trágico evento, otra familia llegó a la casa, lista para comenzar una nueva vida. Ellos ni siquiera imaginaban, ni en sus peores pesadillas, que estaban a punto de vivir uno de los capítulos más aterradores de sus existencias. Los Lutz eran una familia tradicional, compuesta por George y Katy Lutz, sus 3 hijos pequeños y hasta un perro. Compraron la casa por un precio muy por debajo del mercado, ya que nadie quería vivir allí después de la masacre que había ocurrido. A pesar de eso, pensaron que sería una oportunidad única y decidieron darle una nueva oportunidad a la residencia. Al principio, todo parecía normal, casi perfecto. De hecho, la casa era espaciosa, tenía un jardín bonito y parecía ideal para una nueva fase en sus vidas. Parecía ser exactamente el tipo de lugar donde podrían construir recuerdos felices y comenzar una nueva jornada. Pero, como dicen por ahí, las apariencias pueden engañar. En los primeros días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las puertas se abrían solas, incluso cuando nadie estaba cerca. Ruidos inexplicables resonaban por los pasillos durante la noche, y un fuerte olor a azufre aparecía de la nada, sin ninguna explicación lógica. Era como si algo invisible estuviera tratando de llamar su atención. George, el padre de la familia, comenzó a tener comportamientos extraños. Se despertaba todos los días puntualmente a las 3:15 de la mañana, exactamente a la hora en que había ocurrido la masacre anterior. Era como si alguna fuerza oscura estuviera controlando su reloj biológico, forzándolo a despertar siempre en el mismo momento. Katy, la madre, relató sueños perturbadores que la dejaban completamente exhausta al despertar. Veía figuras sombrías flotando sobre ella mientras dormía y sentía manos invisibles tocando su cuerpo, como si algo intentara invadir su mente y su alma. Los niños también comenzaron a actuar de manera diferente, como si estuvieran siendo influenciados por algo externo. La hija menor, especialmente, comenzó a hablar sobre un amigo imaginario llamado Jodie. Este amigo aparecía en sus historias como una figura alta, pálida y con ojos rojos brillantes. Decía que Jodie hablaba con ella y hasta la llevaba a pasear por la casa durante la noche. Para los padres, esto era una señal clara de que algo andaba muy mal. Con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. Los muebles se movían solos, las temperaturas caían drásticamente sin explicación, y voces susurraban nombres por toda la casa, como si hubiera entidades invisibles tratando de comunicarse. Era como si algo maligno estuviera tomando control de la casa, transformándola en un verdadero portal hacia lo desconocido. La familia intentó ignorar estos signos por un tiempo, pensando que podrían ser solo coincidencias o producto de una imaginación fértil. Pero pronto quedó claro que aquello iba mucho más allá de lo que podrían explicar racionalmente. Empezaron a sentir que no estaban solos en esa casa, que había algo o alguien observando cada movimiento de ellos. En un momento desesperador, descubrieron que había una habitación secreta en la casa, escondida detrás de una pared falsa.
Dentro de ella, encontraron símbolos extraños y objetos que parecían estar relacionados con rituales macabros. Era como si la casa hubiera sido usada para algo muy oscuro en el pasado, algo que aún resonaba por las paredes hasta ese momento. Después de 28 días de terror constante, los Lutz finalmente decidieron abandonar la casa. Salieron sin llevar prácticamente nada, solo con el deseo desesperado de escapar de esa maldición que parecía perseguir a cada uno de ellos. Así comenzó una de las historias más controvertidas del terror basado en hechos reales, una historia que sigue asombrando mentes curiosas hasta hoy. Después de solo 28 días en esa casa, los Lutz decidieron partir, pero lo que sucedió durante ese corto periodo fue suficiente para marcar sus vidas para siempre. No estaban enfrentando solo ruidos o puertas que se movían solas. Era como si algo maligno hubiera invadido su rutina, transformando cada día en un verdadero infierno. Una de las primeras cosas que llamó la atención de la familia fue el comportamiento extraño del perro, Harry. Pasaba horas mirando fijamente al vacío, como si estuviera viendo algo invisible para los humanos. A veces, ladraba descontroladamente hacia rincones vacíos de la casa, como si estuviera tratando de alejar algo que nadie más podía percibir. Además, los niños comenzaron a relatar sueños vívidos y aterradores. Decían que eran visitados por figuras sombrías mientras dormían, figuras que parecían susurrar sus nombres y decir cosas inquietantes. Para los padres, esto era una señal clara de que algo sobrenatural estaba interfiriendo en la vida de la familia. George, el padre, comenzó a sentir cambios drásticos en su comportamiento. Él, que antes era un hombre tranquilo y trabajador, comenzó a tener explosiones de ira sin motivo aparente. Era como si alguna fuerza externa estuviera tratando de controlarlo, manipulando sus emociones y pensamientos de manera aterradora. Katy, la madre, también relató experiencias perturbadoras. Dijo que se despertaba con hematomas en el cuerpo, incluso sin haber sufrido ninguna caída o accidente. Esos moretones aparecían de la nada, como si manos invisibles la estuvieran golpeando durante la noche. Otro fenómeno que dejó a la familia completamente aterrorizada fue el descubrimiento de una sustancia viscosa y verdosa en las paredes de la casa. No podían identificar qué era, pero el olor era insoportable, similar al azufre. Era como si la propia casa estuviera llorando o expulsando algo enfermizo. En un momento determinado, George decidió investigar el sótano de la casa, ya que muchos de los ruidos extraños parecían provenir de allí. Cuando bajó, sintió un frío intenso, incluso cuando el resto de la casa estaba caliente. En el fondo del sótano, encontró símbolos que parecían antiguos, como si fueran parte de algún ritual macabro. Esto solo aumentó la sensación de que algo terrible había ocurrido allí. La iglesia local también desempeñó un papel importante en esta historia. Los Lutz buscaron a un sacerdote para bendecir la casa, con la esperanza de que eso pudiera traer paz al ambiente. Sin embargo, tan pronto como el sacerdote entró en la residencia, sintió una energía negativa avasalladora. Afirmó haber escuchado voces gritando «Sal», y tuvo que dejar el lugar rápidamente. Con el paso de los días, los fenómenos se volvieron aún más intensos. Objetos comenzaron a volar por la casa, como si fueran arrojados por manos invisibles. Las luces parpadeaban sin parar, y los niños relataban ver sombras caminando por los pasillos durante la noche. Era como si la casa estuviera viva, respirando y observando cada movimiento de la familia. Una de las historias más aterradoras involucró a la hija menor, Melissa. Se despertó una noche gritando, diciendo que Jodie le había mostrado algo horrible. Cuando los padres fueron a verificar, la encontraron en estado de shock, sosteniendo un juguete que juraba estar hablando con ella. Este incidente dejó a todos aún más aterrorizados. La familia también notó que los espejos de la casa estaban raros. Decían que, cuando se miraban en los reflejos, veían figuras indistintas detrás de ellos, incluso cuando nadie más estaba en el cuarto. Era como si las propias superficies reflectaran algo más allá de la realidad. Otro hecho curioso fue la forma en que el tiempo parecía distorsionarse dentro de la casa. Ciertas noches parecían durar una eternidad, mientras que otros momentos pasaban tan rápido que la familia apenas podía seguirles el ritmo.
Era como si la casa tuviera su propio flujo temporal, aislada del mundo exterior. A pesar de todos estos eventos, los Lutz intentaron buscar ayuda. Contactaron especialistas en fenómenos paranormales e incluso investigadores interesados en actividades sobrenaturales. Sin embargo, nadie podía explicar exactamente qué estaba sucediendo. Algunos sugirieron que la casa podría estar construida sobre un portal hacia otra dimensión, mientras que otros creyeron que los espíritus de los asesinados aún estaban atrapados allí. La decisión de abandonar la casa fue tomada después de una serie de eventos extremos. Una noche, George se despertó con la sensación de que estaba siendo asfixiado por algo invisible. Intentó levantarse, pero sintió como si manos invisibles lo presionaran contra la cama. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que tenían que salir de allí inmediatamente, antes de que algo peor sucediera. Cuando finalmente dejaron la casa, los Lutz estaban exhaustos, traumatizados y sin respuestas. Nunca más regresaron a Ocean Avenue, pero su historia se extendió rápidamente, convirtiéndose en uno de los casos más famosos de actividad paranormal registrados. Hasta hoy, muchas personas debaten si todo eso realmente sucedió o si fue solo un gran error. Pero una cosa es segura, la casa de Amityville sigue siendo un símbolo de misterio y terror absoluto. Después de que los Lutz dejaron la casa en Ocean Avenue, su historia comenzó a ganar notoriedad. Las personas de todo el mundo se sintieron intrigadas por los relatos de actividades paranormales y comenzaron a buscar explicaciones para lo que había sucedido. ¿Sería todo una gran coincidencia, o algo realmente aterrador estaba escondido entre esas paredes? Una de las teorías más difundidas es la idea de que la casa era un portal hacia otra dimensión. Según expertos en fenómenos sobrenaturales, ciertos lugares pueden servir como puntos de encuentro entre el mundo físico y el espiritual. Esta teoría sugiere que la construcción de la casa pudo haber perturbado energías antiguas, liberando fuerzas que no deberían haber sido despertadas. Otra hipótesis apunta a la posibilidad de que los espíritus de las víctimas de la masacre cometida por Ronald D. o Jr. aún estuvieran atrapados allí. Algunos creen que esas almas no encontraron paz tras sus muertes violentas y continuaron vagando por la casa, causando los fenómenos relatados por los Lutz. Esta idea refuerza la conexión entre tragedias humanas y manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, no todos creen que los eventos fueran genuinamente paranormales. Críticos de la historia argumentan que los Lutz pueden haber inventado parte o toda la narrativa para llamar la atención y lucraren con la fama. Sugieren que la familia pudo haber intentado capitalizar sobre la masacre anterior, creando una historia sensacionalista para atraer interés público. A pesar de estas críticas, hay indicios que hacen difícil desacreditar completamente los relatos de los Lutz. Por ejemplo, el sacerdote que visitó la casa para bendecirla confirmó que sintió una energía negativa avasalladora tan pronto como entró. Afirmó haber escuchado voces gritando «Sal», y tuvo que abandonar el lugar rápidamente. Este testimonio independiente añade peso a la versión de la familia. Además, los vecinos también reportaron comportamientos extraños en la casa incluso antes de la llegada de los Lutz. Algunas personas decían que escuchaban ruidos altos provenientes de la residencia durante la noche, incluso cuando estaba vacía después de la masacre. Esto plantea la posibilidad de que algo sobrenatural ya estuviera presente allí antes de que cualquier otra familia se mudara. Otra teoría interesante gira en torno a la propia construcción de la casa. Investigadores descubrieron que la residencia fue erigida en un lugar que, en el pasado, era habitado por pueblos indígenas. Hay registros de que ese terreno era usado para rituales espirituales, lo que podría explicar la presencia de energías negativas o entidades sobrenaturales. Los medios también desempeñaron un papel importante en la difusión de la historia de Amityville. Libros, documentales y películas fueron producidos basándose en los relatos de los Lutz, amplificando el misterio y transformando la casa en un ícono del terror. El libro de Amityville Horror, El caso de Amityville, escrito por Hyan Son, fue uno de los primeros en popularizar la historia, haciéndola conocida mundialmente. Con el tiempo, la casa de Amityville se convirtió en un símbolo de miedo y fascinación. Muchas personas intentaron visitarla, pero la mayoría fue impedida por los propietarios, que prefirieron mantener el lugar alejado de los reflectores.
Aún así, la curiosidad pública nunca disminuyó, y la casa continuó siendo tema de debates e investigaciones. Curiosamente, algunas personas sugieren que la propia arquitectura de la casa puede haber contribuido a los fenómenos relatados. Ciertas formas geométricas y materiales usados en la construcción pueden crear ilusiones ópticas o amplificar sonidos, haciendo que las personas interpreten eventos normales como algo sobrenatural. Sin embargo, esto no explica todos los incidentes vividos por los Lutz. Independientemente de las teorías, el caso de Amityville tuvo un impacto profundo en la cultura popular. Inspiró innumerables películas de terror, incluida la franquicia Amityville Horror, que trajo actores renombrados y millones de espectadores a los cines. Estas adaptaciones ayudaron a perpetuar la leyenda, asegurando que nuevas generaciones continuaran preguntándose: ¿realmente sucedió todo eso? Además de las películas, el caso también influyó en la literatura y la televisión. Documentales investigativos fueron producidos para explorar los hechos y desentrañar los misterios de la casa. Cada nueva obra traía nuevas perspectivas, reavivando el debate sobre la veracidad de los eventos. Hoy, la casa de Amityville es un punto turístico discreto, aunque sus propietarios actuales mantienen la privacidad del lugar. Algunas personas aún intentan fotografiar o filmar el inmueble, con la esperanza de capturar evidencias de actividades sobrenaturales. Sin embargo, hasta ahora, nada concluyente ha sido registrado. En resumen, el caso de Amityville sirve como un recordatorio de que algunas historias tienen el poder de trascender el tiempo y el espacio. Sea real o ficticia, la narrativa de esa casa continúa asombrando nuestras mentes, demostrando que el miedo es una fuerza poderosa, tal vez tan poderosa como cualquier supuesta maldición. Cuando hablamos sobre el caso de Amityville, es imposible no mencionar su enorme influencia en el cine de terror. Desde el lanzamiento del libro de Amityville Horror en 1977, los productores de Hollywood vieron en la historia un potencial enorme para crear películas que exploraran el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo sobrenatural. La primera película basada en la historia, titulada Amityville Horror y lanzada en 1979, fue un hito en el género. Protagonizada por James Brolin y Margot Kidder, la cinta trajo una atmósfera sombría y aterradora, capturando los eventos relatados por los Lutz de manera visceral. La producción fue un éxito comercial, demostrando que el público estaba ávido por historias de terror basadas en hechos reales. Lo que hacía que la película fuera tan impactante era la forma en que mezclaba elementos sobrenaturales con situaciones cotidianas. La casa, que parecía normal a primera vista, se transformaba en un escenario de horror absoluto. Esto hizo que los espectadores comenzaran a preguntarse: ¿algo así podría sucederme a mí? Esa sensación de vulnerabilidad fue uno de los grandes triunfos de la película. A lo largo de las décadas, varias secuelas y remakes fueron producidos, cada uno con su propia interpretación de la historia. En 2005, un remake homónimo dirigido por Andrew Douglas y protagonizado por Ryan Reynolds trajo una nueva perspectiva visual y emocional a la narrativa. Con efectos especiales más modernos y una fotografía sombría, la película logró atraer una nueva generación de fanáticos del género. Sin embargo, no todas las adaptaciones siguieron fielmente los relatos originales. Algunas tomaron libertades creativas, agregando nuevos elementos o intensificando ciertos aspectos para aumentar el drama y la tensión. Por ejemplo, en algunas versiones, la figura de Hodie, el supuesto amigo imaginario de la hija menor, fue retratada como una entidad demoníaca mucho más amenazadora que en los relatos iniciales. Además, el cine usó Amityville como punto de partida para explorar temas más amplios. Muchas películas basadas en la historia abordaron cuestiones como la fragilidad de la mente humana, el peso de los traumas pasados y el poder de las fuerzas invisibles que pueden influir en nuestras vidas. Estos temas resonaron profundamente con el público, volviendo a la franquicia aún más relevante. Curiosamente, el caso también inspiró otras obras fuera del universo directo de Amityville. Películas como La huérfana, 2009, y Insidious, 2013, usaron elementos similares como casas embrujadas y familias siendo atormentadas por fuerzas sobrenaturales para construir sus propias narrativas. Esto demuestra lo profundo que fue el impacto de Amityville en el género de terror. La música también desempeñó un papel fundamental en las adaptaciones.
Las bandas sonoras de las películas de Amityville son memorables, usando tonos graves y sonidos distorsionados para crear una atmósfera de tensión constante. Este recurso se convirtió en una herramienta estándar en el cine de terror, influyendo en otras producciones del género. A pesar del éxito de las adaptaciones, algunas críticas surgieron a lo largo de los años. Muchos argumentan que las películas exageraron o romantizaron los eventos reales, transformándolos en algo más espectacular de lo que realmente fueron. Para estos críticos, la línea entre ficción y realidad fue borrada de manera irresponsable, generando confusión entre los espectadores. Sin embargo, incluso con estas críticas, el legado de Amityville en el cine es innegable. Ayudó a consolidar el subgénero de terror basado en historias reales, inspirando otras películas como Actividad Paranormal y Insidious. Estas producciones continuaron explorando el miedo a lo desconocido, manteniendo viva la llama encendida por Amityville. Además, el caso de Amityville probó que el terror puede ser una herramienta poderosa para reflexionar sobre cuestiones humanas más profundas. Al explorar temas como familia, trauma y supervivencia, las películas lograron trascender el simple objetivo de asustar, ofreciendo una experiencia emocionalmente rica para el público. Cuando pensamos en el caso de Amityville, muchas veces nos enfocamos en los eventos sobrenaturales o en las adaptaciones cinematográficas. Sin embargo, es importante recordar que detrás de toda esta historia hay personas reales cuyas vidas fueron profundamente afectadas por lo que sucedió en esa casa. Para comenzar, los Lutz George, Katy y sus 3 hijos, nunca más fueron los mismos después de su breve estadía en Ocean Avenue. Salieron de la casa traumatizados, llevando consigo memorias que los atormentarían por el resto de sus vidas. Para ellos, esos 28 días fueron suficientes para cambiarlo todo. George, el patriarca de la familia, fue uno de los más impactados. Relató que, incluso después de dejar la casa, continuaba sintiendo una sensación de opresión constante, como si algo aún lo estuviera persiguiendo. Su comportamiento cambió drásticamente, y pasó años tratando de superar el trauma psicológico causado por la experiencia. Katy, por su parte, enfrentó dificultades emocionales similares. Dijo que los sueños perturbadores y las visiones que tuvo en la casa continuaron apareciendo incluso después de que se mudaron. Para ella, era como si la energía negativa de la casa se hubiera infiltrado en su mente, volviéndose una presencia constante en su vida. Los niños tampoco fueron inmunes a los efectos del terror. La hija menor, Melissa, continuó hablando sobre Jodie por un buen tiempo, incluso cuando la familia ya estaba lejos de la casa. Los padres relataron que tenía dificultades para dormir y frecuentemente se despertaba gritando durante la noche. Esto generó preocupaciones sobre el impacto psicológico que estos eventos tuvieron en los niños. Además, los Lutz enfrentaron una enorme presión pública después de compartir su historia. Muchas personas creyeron en ellos y se fascinaron con los relatos, pero hubo quienes los acusaron de fabricar todo para ganar dinero o fama. Estas críticas añadieron una capa extra de sufrimiento a la familia, que ya estaba lidiando con traumas profundos. Los vecinos de la casa también fueron afectados, aunque de manera diferente. Relataron que, después de la masacre cometida por Ronald DeFeo Jr., la atmósfera del barrio cambió completamente. Antes una comunidad tranquila, la calle pasó a ser vista como un lugar sombrío y aterrador. Muchos residentes evitaban pasar cerca de la casa, temiendo que algo malo pudiera suceder. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado ruidos extraños provenientes de la casa, incluso cuando estaba vacía entre los periodos en que los DeFeo y los Lutz vivieron allí. Otros decían sentir una sensación de incomodidad al pasar por la residencia, como si algo invisible los estuviera observando. Estas historias ayudaron a alimentar el mito de que la casa estaba, de hecho, maldita. Expertos e investigadores que estudiaron el caso también fueron impactados. Algunos de ellos relataron experiencias inquietantes mientras investigaban la casa. Por ejemplo, el sacerdote que intentó bendecir la residencia afirmó que esa fue una de las experiencias más aterradoras de su vida. Dijo que nunca pudo olvidar las voces que escuchó gritando «Sal» dentro de ese ambiente. Otro grupo impactado fue el de los escépticos y periodistas que intentaron desenmascarar la historia.
Pasaron años investigando los relatos de los Lutz, entrevistando testigos y analizando evidencias. Aunque muchos concluyeron que gran parte de la historia era exagerada o inventada, algunos admitieron que ciertos aspectos eran difíciles de explicar. Este proceso de investigación acabó consumiendo mucho tiempo y energía de estas personas, mostrando lo complejo e intrigante que era el caso. Curiosamente, incluso los críticos más feroces de la historia reconocieron que el caso de Amityville tenía un poder único de capturar la imaginación de las personas. Aunque no creyeran en los relatos de los Lutz, admitían que la narrativa tocaba algo profundo en el inconsciente colectivo: el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo sobrenatural. El impacto humano también se puede ver en la forma en que otras familias que vivieron en la casa después de los Lutz relataron sus experiencias. Algunas afirmaron que nada extraño sucedió, mientras que otras mencionaron pequeños incidentes inexplicables. Estas diferencias de percepción refuerzan la idea de que el miedo es algo altamente subjetivo, influenciado por nuestras propias creencias y expectativas. Además, la historia de Amityville sirvió como un recordatorio de lo vulnerables que somos a las fuerzas externas, sean reales o imaginarias. Para muchas personas, el caso representó una exploración del límite entre lo normal y lo paranormal, cuestionando nuestra capacidad de distinguir lo que es real de lo que es producto de nuestra mente. Hoy, décadas después de los eventos originales, los Lutz continúan siendo figuras centrales en la discusión sobre el caso. Aunque George falleció en 2006, Katy aún es recordada como una de las principales voces de la historia. Siempre defendió la veracidad de los relatos, argumentando que la familia no tenía motivos para inventar algo tan aterrador y angustiante. A pesar de décadas haber pasado desde los eventos relatados por los Lutz, el caso de Amityville continúa siendo uno de los mayores misterios del mundo paranormal. Nuevas generaciones de investigadores y entusiastas del sobrenatural están constantemente revisitando la historia, trayendo nuevos enfoques y herramientas para intentar desentrañar qué realmente sucedió en esa casa. Uno de los mayores cambios en los últimos años es el uso de tecnología moderna para investigar fenómenos paranormales. Equipos como cámaras infrarrojas, grabadoras de audio sensibles, usadas para capturar EVPs, fenómenos de voz electrónica, y sensores de movimiento están siendo empleados en intentos de recolectar evidencias concretas dentro de la residencia. Estos avances permiten un análisis más detallado y científico del ambiente. Algunos equipos de investigación paranormal ya visitaron la casa de Amityville, incluso discretamente, para evitar problemas con los actuales propietarios. Relataron experiencias intrigantes durante sus exploraciones. Por ejemplo, varias grabaciones de audio capturaron sonidos inexplicables, como susurros distantes o golpes en las paredes, incluso cuando nadie estaba cerca. Otro recurso ampliamente utilizado son los drones equipados con cámaras térmicas. Estos dispositivos permiten mapear variaciones de temperatura dentro de la casa, algo que podría indicar la presencia de entidades o energías desconocidas. En algunas ocasiones, áreas específicas de la residencia mostraron caídas bruscas de temperatura, reforzando las historias de fríos anormales relatados por los testigos originales. Además, la inteligencia artificial ha sido usada para analizar datos recolectados durante las investigaciones. Algoritmos avanzados pueden identificar patrones en imágenes y sonidos que serían imperceptibles al ojo humano. Esto abre la posibilidad de detectar actividades sobrenaturales que antes eran consideradas solo subjetivas o basadas en percepción humana. Sin embargo, no todas las investigaciones modernas apuntan a explicaciones sobrenaturales. Muchos investigadores sugieren que algunos de los fenómenos relatados pueden ser explicados por causas naturales. Por ejemplo, materiales de construcción antiguos pueden emitir gases tóxicos, como el dióxido de carbono o el metano, que afectan el comportamiento humano y crean alucinaciones. Esta teoría fue planteada para explicar relatos de visiones y comportamientos extraños. Otra hipótesis involucra la arquitectura de la casa. Ciertos ángulos y formas geométricas pueden crear ilusiones ópticas o amplificar sonidos de manera que engañan nuestros sentidos. Los investigadores llaman esto efecto psicológico ambiental, donde el propio diseño del espacio influye en nuestra percepción de la realidad. Esto podría explicar parte del miedo sentido por aquellos que entraron en la casa. A pesar de estas explicaciones racionales,
Hay quienes insisten en que Amityville no puede ser completamente desmitificada. Para estos investigadores, la casa es un punto de convergencia para fuerzas que aún no entendemos totalmente. Argumentan que la combinación de tragedias humanas, energía residual y posibles rituales antiguos pudo haber creado un vórtice espiritual único, capaz de generar manifestaciones sobrenaturales. Programas de TV y documentales también continúan explorando el caso, trayendo nuevas perspectivas a la mesa. Series como Ghost Adventures y Paranormal Witness dedicaron episodios al tema, utilizando métodos modernos de investigación e entrevistando especialistas, escépticos e incluso miembros de la familia Lutz. Estas producciones ayudan a mantener viva la discusión sobre qué realmente sucedió allí. Uno de los aspectos más fascinantes de estas investigaciones es la forma en que conectan el pasado con el presente. Al revisitar testimonios antiguos y cruzarlos con nuevos descubrimientos, los investigadores logran construir una narrativa más completa, aunque aún llena de lagunas. Cada nueva evidencia, ya sea a favor o en contra de la existencia de actividades paranormales, añade capas a la historia. Curiosamente, el interés renovado en Amityville también trajo a la luz otras historias aterradoras asociadas al lugar. Residentes antiguos de la región compartieron relatos de eventos extraños ocurridos incluso antes de la masacre de DeFeo, sugiriendo que el área siempre tuvo una reputación siniestra. Esto plantea la posibilidad de que la energía negativa de la casa no haya comenzado con los eventos relatados en los años 1970. Internet también desempeñó un papel crucial en la difusión de nuevas teorías. Foros en línea, redes sociales y plataformas de transmisión permiten que personas de todo el mundo compartan sus interpretaciones y experiencias relacionadas con el caso. Este flujo constante de información ayuda a alimentar el mito de Amityville, manteniéndolo relevante para nuevas generaciones. Entre las teorías más recientes, una sugiere que la casa puede estar ubicada en una línea ley, una especie de corredor energético que conecta puntos geográficos significativos. Según esta idea, estas líneas serían responsables de concentrar energías espirituales o magnéticas, volviendo ciertos lugares propensos a fenómenos sobrenaturales. Aunque no hay pruebas concretas, esta teoría ganó popularidad entre entusiastas del paranormal. Otro punto interesante es cómo el turismo paranormal ha crecido en torno a Amityville. A pesar de los esfuerzos de los propietarios actuales para mantener la privacidad, muchas personas intentan visitar la casa o fotografiarla desde lejos. Guías turísticos locales ofrecen recorridos por la zona, contando historias macabras y alimentando la curiosidad pública. Esto muestra cómo el legado de Amityville trascendió el tiempo y sigue atrayendo atención. El caso de Amityville no es solo una historia de terror. También sirve como un espejo para entender mejor el comportamiento humano frente al miedo y lo desconocido. Al analizar los eventos y sus consecuencias, podemos extraer importantes reflexiones sobre cómo reaccionamos cuando confrontados con situaciones que desafían nuestra comprensión de la realidad. Una de las primeras lecciones que podemos extraer es que el miedo tiene un poder increíble de moldear nuestras percepciones. Cuando estamos en un ambiente cargado de tensión o incertidumbre, nuestra mente tiende a llenar lagunas con explicaciones que pueden ser irracionales o exageradas. En el caso de los Lutz, los ruidos, sombras y sensaciones inexplicables pueden haber sido amplificados por el estado emocional de pánico en el que se encontraban. Esto nos lleva a otra cuestión crucial: ¿hasta qué punto nuestros sentidos son confiables? La experiencia de los Lutz muestra que lo que percibimos como real puede ser influenciado por factores externos, como estrés, privación de sueño o incluso sugerencia. Si alguien nos dice que un lugar está embrujado, por ejemplo, es más probable que interpretemos eventos cotidianos, como una puerta chirriando, como algo sobrenatural. Además, el caso de Amityville destaca la dualidad entre ciencia y superstición. Mientras algunos investigadores intentan explicar los fenómenos relatados a través de causas naturales, otros defienden que hay algo más allá de lo que la ciencia actual puede medir. Esta tensión entre racionalidad y creencia es una constante en la historia humana y refleja nuestra lucha por encontrar significado en un universo lleno de incertidumbres. Otra lección importante es cómo lidiamos con las tragedias colectivas. La masacre cometida por Ronald DeFeo Jr. fue un evento traumático que dejó marcas profundas en la comunidad. Cuando los Lutz se mudaron a la casa,
no solo heredaron un inmueble, sino también toda la carga emocional asociada al lugar. Esto plantea la cuestión de cómo el pasado puede influir en el presente, ya sea a través de memorias, energías residuales o simplemente por la forma en que interpretamos los espacios a nuestro alrededor. El caso también nos hace pensar sobre la vulnerabilidad humana. Ninguna familia estaba preparada para enfrentar lo que los Lutz relataron. Entraron en la casa buscando un nuevo comienzo, pero terminaron siendo confrontados con algo que desafiaba todo lo que sabían sobre seguridad y normalidad. Esta experiencia nos recuerda que, por más que intentemos controlar nuestras vidas, siempre habrá fuerzas, sean naturales o sobrenaturales, que están más allá de nuestro alcance. Curiosamente, el miedo también tiene un lado social. Historias como la de Amityville se vuelven virales porque tocan algo universal: el deseo de entender lo inexplicable. Cuando compartimos estas narrativas, creamos una conexión con otras personas que también buscan respuestas. Es por eso que el caso continúa fascinando generaciones, independientemente de su veracidad. Este aspecto colectivo del miedo también está presente en la forma en que consumimos historias de terror. Películas, libros y series basados en Amityville nos permiten experimentar el miedo de manera segura, dentro de los límites del entretenimiento. Esto nos ayuda a procesar nuestras propias ansiedades y a reflexionar sobre qué realmente nos asusta. Por otro lado, el caso de Amityville nos alerta sobre los peligros de romantizar tragedias. Aunque la historia generó películas de éxito y turismo paranormal, es importante recordar que comenzó con un crimen brutal que acabó con 6 vidas. Reducir estos eventos a mero entretenimiento puede deshumanizar a las víctimas y minimizar el impacto real de lo que sucedió. Otra reflexión relevante es cómo usamos lo desconocido para explorar preguntas filosóficas y existenciales. La idea de casas embrujadas, por ejemplo, plantea preguntas sobre la vida después de la muerte, la justicia cósmica y el propósito del sufrimiento humano. Incluso si no creemos en fantasmas, estas historias nos invitan a pensar sobre el significado de la vida y qué viene después de ella. Además, el caso de Amityville nos enseña sobre la importancia del escepticismo equilibrado. Aunque es saludable cuestionar narrativas y buscar evidencias, también debemos reconocer que no todo puede ser explicado por la lógica. A veces, aceptar que hay misterios sin solución puede ser una forma de respeto hacia lo desconocido. El impacto cultural del caso también nos muestra cómo el miedo puede ser monetizado. Desde libros hasta películas y recorridos turísticos, Amityville se convirtió en una marca registrada en el mundo del terror. Esto plantea cuestiones éticas sobre cómo explotamos tragedias para obtener ganancias, especialmente cuando involucran sufrimiento humano real. Finalmente, el caso nos recuerda el poder de las historias. Independientemente de ser verdad o ficción, la narrativa de Amityville sigue capturando nuestra imaginación porque habla directamente al corazón de lo que significa ser humano. Nuestra curiosidad, nuestro miedo y nuestra búsqueda incansable de significado. A pesar de décadas después de los eventos originales, el caso de Amityville permanece como uno de los ejemplos más icónicos de terror basado en hechos reales. Su presencia en la cultura popular es innegable, y su legado continúa inspirando nuevas generaciones de creadores, investigadores y fanáticos del género. Uno de los principales motivos para esto es la forma en que la historia ha sido adaptada a diferentes medios de comunicación. Películas, libros, series y documentales continúan siendo lanzados, cada uno trayendo su propia interpretación de la leyenda. Esta constante reinventiva garantiza que Amityville nunca salga de las conversaciones sobre lo sobrenatural. En el cine, por ejemplo, la franquicia Amityville Horror ganó varias secuelas y remakes a lo largo de los años. Cada nueva versión intenta capturar el espíritu de la historia original, pero también añade elementos modernos para atraer públicos más jóvenes. Esto demuestra cómo la narrativa es lo suficientemente flexible para reinventarse sin perder su esencia aterradora. Además, la estética visual de la casa, con sus ventanas ovales y arquitectura peculiar, se ha convertido en un símbolo universal de miedo. Hoy, cuando pensamos en una casa embrujada, muchas veces imaginamos algo que recuerda a la residencia de Ocean Avenue. Este legado visual es un reflejo del profundo impacto cultural dejado por la historia. En la literatura,
el caso de Amityville también dejó marcas significativas. Escritores continúan usando la historia como inspiración para crear nuevos cuentos de terror o para explorar temas relacionados con lo sobrenatural. Algunos autores incluso expandieron el universo de Amityville, creando precuelas o spin-offs que investigan aspectos no abordados en los relatos originales. Internet desempeña un papel crucial en este proceso de perpetuación. Foros en línea, redes sociales y plataformas de transmisión permiten que personas de todo el mundo compartan sus interpretaciones y experiencias relacionadas con el caso. Blogs dedicados al paranormal frecuentemente publican artículos analizando nuevas teorías o revisando evidencias antiguas, manteniendo el debate vivo. Entre los entusiastas del sobrenatural, Amityville es frecuentemente citado como uno de los casos más emblemáticos de actividad paranormal jamás registrados. Investigadores y cazadores de fantasmas usan la historia como referencia en sus investigaciones, aplicando métodos modernos para intentar capturar evidencias concretas. Equipos como cámaras infrarrojas, grabadoras de audio sensibles y sensores de movimiento son empleados en busca de respuestas. Curiosamente, el interés renovado en Amityville también llevó a la creación de contenido educativo. Documentales y podcast exploran el caso desde diferentes ángulos, desde análisis escépticos hasta enfoques más místicos. Estos formatos ayudan a democratizar el acceso a la información, permitiendo que más personas comprendan las complejidades de la historia. Otro aspecto interesante es cómo Amityville influyó en otras áreas de la cultura pop. Videojuegos, cómics e incluso música incorporaron elementos de la leyenda en sus narrativas. Por ejemplo, algunos juegos de terror incluyen casas inspiradas en Amityville como escenarios centrales, mientras que bandas de rock y metal escribieron canciones basadas en los eventos relatados por los Lutz. Además, el caso sirve como un puente entre el pasado y el presente. Conecta generaciones que vivenciaron los eventos originales con jóvenes que descubrieron la historia a través de adaptaciones modernas. Esta continuidad ayuda a preservar el mito de Amityville como parte del patrimonio cultural del terror. El fascinio por Amityville también refleja nuestra relación con lo desconocido. En un mundo dominado por la tecnología y la ciencia, seguimos siendo atraídos por misterios que desafían explicaciones racionales. Historias como esta nos recuerdan que hay límites para lo que podemos entender y que el miedo es una parte intrínseca de la condición humana. Es innegable que las historias de terror, como la de Amityville, ejercen una atracción poderosa sobre nosotros. Pero, ¿por qué somos tan fascinados por el miedo? ¿Por qué elegimos voluntariamente ver películas aterradoras, leer libros de horror o explorar leyendas macabras, incluso sabiendo que pueden dejarnos incómodos? Una de las explicaciones más comunes es que el terror nos permite experimentar emociones intensas de manera segura. Cuando vemos una película de terror o leemos sobre una casa embrujada, estamos vivenciando el miedo dentro de los límites del entretenimiento. Sabemos que no corremos peligro real, pero aún así sentimos esa adrenalina corriendo por nuestras venas. Este juego con el miedo tiene beneficios psicológicos importantes. Nos ayuda a procesar emociones negativas, como ansiedad y estrés, de manera controlada. Al enfrentarnos a escenarios aterradores en la ficción, entrenamos nuestra mente para lidiar con situaciones desafiantes en el mundo real. Es casi como una terapia emocional disfrazada de entretenimiento. Además, el terror nos conecta con aspectos primitivos de la psique humana. Desde tiempos antiguos, las personas contaban historias aterradoras alrededor de la fogata para explicar fenómenos naturales o advertir sobre peligros reales. Estas narrativas atendían a una necesidad básica: preparar a los individuos para amenazas potenciales. Hoy, aunque muchas de esas amenazas han cambiado, nuestro cerebro aún responde de manera similar. Otra razón por la que amamos el terror es que nos hace sentir vivos. En un mundo a menudo dominado por la rutina y la monotonía, el miedo despierta algo primitivo dentro de nosotros. Nos saca de nuestra zona de confort y nos recuerda que somos vulnerables, pero también resilientes. Enfrentar algo aterrador, incluso si es ficticio, puede ser extremadamente empoderador. Las historias como Amityville también tocan cuestiones existenciales profundas. Nos hacen pensar en temas como la vida después de la muerte, la justicia cósmica y el propósito del sufrimiento humano.
Aunque no creamos en fantasmas o casas malditas, estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre el significado de la vida y qué viene después de ella. Curiosamente, el terror también fortalece nuestros lazos sociales. Ver una película aterradora con amigos o familiares crea una experiencia compartida que puede unir a las personas. Cuando gritamos juntos durante una escena tensa o debatimos las teorías detrás de una historia, estamos creando recuerdos colectivos que nos acercan. En el caso específico de Amityville, el fascinio se amplifica porque la historia transcurre en un ambiente familiar, una casa. Todos tenemos una conexión íntima con el concepto de hogar, un lugar que asociamos con seguridad y protección. Cuando ese espacio es invadido por algo aterrador, desafía directamente nuestras nociones de normalidad y tranquilidad. Además, Amityville explora el tema del otro, algo o alguien que no entendemos completamente. Ya sea un espíritu vengativo, una energía maligna o incluso un asesino humano, esta figura del otro representa todo lo que tememos, lo desconocido, lo imprevisible y lo incontrolable. Al confrontar estas entidades en las historias, estamos simbólicamente enfrentando nuestros propios demonios internos. Para muchas personas, el terror también sirve como una válvula de escape para emociones reprimidas. En lugar de ignorar nuestros miedos, podemos proyectarlos en personajes o escenarios ficticios. Esto nos permite liberar tensiones acumuladas de manera saludable, transformando algo negativo en una experiencia catártica. Otro aspecto interesante es cómo el terror nos enseña a apreciar lo cotidiano. Después de ver una historia aterradora, a menudo nos sentimos agradecidos por tener una vida tranquila y segura. La comparación entre el caos de la narrativa y la estabilidad de nuestra realidad nos da una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Además, el terror puede ser increíblemente inspirador. Muchos artistas, escritores y cineastas usan el género como una forma de expresar sus visiones únicas sobre el mundo. Historias como Amityville muestran que el miedo no necesita ser solo una fuente de angustia. También puede ser una herramienta creativa poderosa para explorar temas complejos y provocativos. Vale destacar que el fascinio por el terror varía de persona a persona. Algunas prefieren historias basadas en hechos reales, como Amityville, mientras otras se sienten más atraídas por narrativas completamente ficticias. Independientemente del tipo de terror que consumimos, todos compartimos el deseo de entender que hay más allá del velo de la realidad. Finalmente, el terror nos recuerda nuestra capacidad de superación. Al ver personajes enfrentando monstruos, espíritus o situaciones imposibles, somos inspirados a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y determinación. Historias como Amityville pueden ser aterradoras, pero también nos muestran que, al final, el ser humano siempre encuentra una manera de resistir, incluso frente al peor escenario posible. Hemos llegado al final de esta travesía, pero antes de despedirnos, es importante reflexionar sobre por qué historias como la de Amityville siguen vivas en nuestras mentes y corazones. No son solo narrativas aterradoras. Son espejos que reflejan nuestras mayores angustias, esperanzas y preguntas sin respuesta. El caso de Amityville trascendió su propia historia para convertirse en un símbolo universal del terror humano. Representa mucho más que una casa embrujada o eventos paranormales. Simboliza lo desconocido que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Sea en forma de tragedias personales, pérdidas inesperadas o simplemente la incertidumbre del futuro, Amityville resuena con estas experiencias universales. A lo largo de las décadas, esta historia ha ganado nuevas capas de significado. Para algunos, es una prueba de que hay algo más allá del mundo físico, fuerzas invisibles que aún no entendemos completamente. Para otros, es un recordatorio de que el ser humano puede ser tanto el mayor creador como el mayor destructor de misterios. Independientemente de qué lado estés, escéptico o creyente, es imposible negar que Amityville toca algo profundo dentro de nosotros. Nos hace cuestionar nuestras propias creencias, poner a prueba los límites de la ciencia y explorar el poder del imaginario colectivo. Es por eso que esta historia nunca será olvidada. Además, el impacto cultural de Amityville es innegable. Desde películas y libros hasta documentales y turismo paranormal, esta leyenda continúa inspirando nuevas generaciones de creadores y curiosos. Es una prueba de que el miedo, cuando bien explorado,
puede transformarse en arte, entretenimiento e incluso conocimiento. Sin embargo, también debemos recordar que historias como Amityville cargan responsabilidades. Al explorar tragedias humanas, debemos tener cuidado de no deshumanizar a las víctimas o transformar el sufrimiento ajeno en mero entretenimiento. Respetar la memoria de aquellos afectados por eventos reales es esencial para preservar la integridad de estas narrativas. Para aquellos que aún están intrigados por el caso, hay muchas maneras de seguir explorando el tema. Internet está llena de recursos, desde documentales detallados hasta foros de discusión donde las personas comparten sus teorías y experiencias. Libros académicos y artículos científicos también ofrecen análisis ricos para quienes buscan comprender el fenómeno desde diferentes perspectivas. Si eres apasionado por el terror o simplemente curioso sobre lo sobrenatural, Amityville es un punto de partida increíble. Abre puertas a otras historias fascinantes y nos invita a sumergirnos en el vasto universo de lo paranormal. Quién sabe, tal vez descubras algo nuevo que nadie haya notado antes. Por último, me gustaría hacer una invitación especial para ti, espectador. ¿Qué tal traer esta discusión a tu vida cotidiana? Comparte tus impresiones sobre Amityville con amigos, familiares o colegas. Investiga más sobre el caso, mira las adaptaciones cinematográficas o incluso explora otros misterios paranormales. Lo importante es mantener viva esa curiosidad que nos mueve como seres humanos. Recuerda, el miedo no necesita ser algo negativo. Puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a crecer, aprender y conectarnos con los demás. Historias como Amityville nos muestran que, incluso frente a lo desconocido, siempre encontramos maneras de seguir adelante, y tal vez incluso encontrar belleza en el misterio. Así que, antes de cerrar, aquí va mi llamado a la acción. Si este viaje despertó tu interés por lo sobrenatural o el terror, deja un comentario abajo diciendo que más llamó tu atención. Suscríbete al canal para seguir más contenidos como este, donde exploramos leyendas, misterios e historias fascinantes que desafían nuestra comprensión del mundo. No olvides compartir este vídeo con tus amigos, especialmente aquellos que adoran un buen susto. Juntos, podemos continuar expandiendo el debate sobre qué hace que historias como Amityville sean tan eternas y significativas. Para finalizar, quiero agradecer por embarcarte en esta travesía conmigo. Explorar el caso de Amityville fue una experiencia increíble, y espero que hayas aprendido algo nuevo, o al menos, te hayas divertido con las posibilidades que esta historia ofrece. Hasta la próxima, y recuerda, el miedo puede ser aterrador, pero también puede ser una fuente inagotable de curiosidad e inspiración. Continúa explorando, cuestionando y buscando respuestas, porque es así como comienzan las mejores historias.